Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy arrancamos nuestro segundo episodio del podcast Violeta sí, violencia no, con el tema Barreras para la participación de las mujeres en la política. El podcast Violeta sí, violencia no es una iniciativa de la Coalición Violeta, una agrupación de organizaciones feministas y de sociedad civil que desarrollamos diversas actividades para reducir la violencia contra las mujeres en la política y así incrementar su participación y liderazgo. Además, convocamos la adhesión de la ciudadanía y de diversos sectores de la sociedad a nuestra campaña para motivar a organizaciones políticas y a las autoridades electorales a tomar acciones concretas para disminuir la incidencia de la violencia de género en la política. Bueno, nos encontramos con Verónica Carrillo. Ella es asambleísta alterna por la Izquierda Democrática, militante feminista, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, magíster en Dirección de la Gestión Pública. Muchísimas gracias, Verónica, por estar en nuestro segundo episodio. Hoy vamos a conversar sobre las barreras de la participación de las mujeres en la política. Gracias por estar en este espacio. Bueno, primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado. Creo que es oportuno hablar de la violencia política que transversaliza a las mujeres, adolescentes y niñas también que quieren ejercer de alguna u otra forma, no necesariamente dentro de una organización, pero sí dentro de sus planteles estudiantiles, dentro de sus cursos. Y esto amerita que se hable de manera más detallada qué es lo que pasamos las mujeres dentro de ese ámbito. Me gustaría iniciar y arrancar justo con lo que acabas de decir. La gente capaz considera que la política es cuando está en un partido político, pero ¿cómo podemos entender que una mujer puede ser parte de la política sin necesariamente estar dentro de un partido político? Bueno, a mí me encanta esta frase y es con la que yo he vivido y también creo que he crecido, y es que lo personal es político. Todas y todos y todes hemos hecho política en algún momento, cuando hablamos con el vecino, con la vecina, cuando dialogamos de los temas, cuando nos involucramos en las cosas del barrio, en los colegios, en las escuelas, cuando estamos atentos y atentas de todo ello. Eso ya es política. Ahora que tú elijas hacerlo desde las organizaciones sociales, que elijas hacerlo desde los planteles estudiantiles o elijas hacerlo desde un poder de institución pública, un cargo de elección popular, esa es la lucha, porque para mí las aliadas y aliadas debemos estar en todo lado para cambiar justo lo que tanto criticamos del sistema. Ya que el tema es precisamente mirar estas barreras de las mujeres en este entorno de la política, mi querida, ¿cómo logramos nosotros identificar precisamente estas barreras dentro de este ámbito político? ¿Cómo es que logramos nosotros saber dónde entender que existe una barrera para las mujeres? Bueno, Tani, es una pregunta muy complicada. Yo creo que las barreras siempre han existido para nosotras. Vino este mes de marzo en el que estamos reivindicando nuestros derechos, sobre todo agradeciéndoles a nuestras ancestras por los derechos mínimos que nos han dado, que es el estudio, ser electas popularmente, el poder elegir también, que también es recordar a nuestras muertas, ¿no? A nuestras muertas en eso de los derechos que hemos obtenido. Entonces, las barreras vienen de todos los ámbitos. Cuando en el plantel estudiantil te dicen los roles de género que tienes que seguir, muy claramente es que una niña le gusta el color rosa y a un niño le gusta el color azul, o también las carreras que eran para hombres y eran para mujeres. Había en un tiempo pasado que decían los abogados son los hombres, las secretarias las mujeres, los doctores son los hombres, las enfermeras son las mujeres. La política partidaria es para hombres y las mujeres van a estar llevándole las agendas o asistentes de ellos. Entonces, esas son barreras que se han venido en este tiempo disminuyendo poco a poco. Cuando tú ves una vicepresidenta en Estados Unidos, cuando ves que aquí en Ecuador, siendo un país garantista en derechos, tienes que luchar por cuotas de género del 50%, son barreras que también se dan, y eso no necesariamente implica a que tú llegues a esos lugares de representación, porque hay barreras mucho más institucionalizadas, internalizadas dentro de las organizaciones, como lo que pasa, o sea, el patriarcado se lo ve también en las organizaciones partidarias, en las escuelas, en los colegios, en todo lado. Entonces, las barreras para nosotras es justamente todo, el luchar y el unirnos. Yo siempre digo una frase que a mí me encanta, y más que me encanta, la he vivido, que es: nuestra mejor revolución y nuestra mayor revolución va a ser amarnos, sostenernos y resistir. Ahora, si bien es cierto, digamos, históricamente hemos tenido como un sinnúmero de barreras que capaz en la actualidad empiezan a ser como más evidentes, porque antes pues era un tema que no se topaba, sino más bien la misma lucha de nosotras hace que ahora pues sí sea un tema de conversación.
Y si existen barreras en todas las estructuras sociales en las que nosotros nos podemos desenvolver y mover, ¿cómo entonces podemos conceptualizar o cómo entender a la violencia política contra las mujeres? A ver, ¿qué es lo que entendemos por barreras? Como tú lo dices, o sea, hay un sinnúmero de barreras que tenemos las mujeres en las brechas salariales, en reducir los techos de cristal, así se suene cliché, pero es verdad, hay pocas mujeres en cargos de directorios, tanto en ámbitos públicos como privados, y ahí también es lo que tenemos que aprender a ver cómo avanzamos en conjunto, ¿no? Porque lo que puedes luchar para esas barreras es institucionalizar la política pública, el demandar más al Estado, y sobre todo hay algo que siempre nos critican y dicen, las mujeres quieren todo. No queremos todo, queremos lo que ustedes tienen, que es básico para ustedes, para nosotras no es básico. Para mí no es básico llegar a una organización partidaria y tener que pelear mi puesto de representación popular frente a todos los hombres. Entonces, eso ha sido bastante fuerte. Mira, yo recuerdo desde chiquita que llegué, tenía 23 años de edad, me encaminé por la política partidaria, dije, desde ahí va a ser mi lucha. Y era bastante fuerte porque desde el principio era una invisibilización hacia una mujer joven, ¿no? Y te lo digo desde mi privilegio, ¿no? Porque el hecho de ser mestiza ya me da un privilegio y el hecho también de vivir aquí en Quito es otro privilegio, y así un sinnúmero de privilegios que tengo, pero aún así habían barreras. Era que era una mujer joven y que necesariamente ni siquiera sabían mi nombre dentro del lugar o de la reunión, y más aún ni siquiera se preocupaban por saber quién era. Si no, yo era la muchacha simpática, bonita, páseme esto, páseme lo otro, y no en toma de decisión, no en toma de una reunión que yo iba a recibir una formación, una capacitación o me iba a involucrar con el partido. Entonces, ¿cómo rompes eso? Yo creo que lo importante también es decirlo y hacerlo público, manifestarse de todas las maneras y decir, compañero, mi nombre es Verónica Carrillo, compañera, mi nombre es Verónica Carrillo, así le cuesta un poquito más, pero hay que decir las cosas como son, porque eso también, el nombrarnos, el renombrarnos, el buscar mujeres referentes, es también un proceso de lucha. La mayor invisibilización que nos ha hecho es la historia. Nos ha invisibilizado a miles de mujeres en todos los campos de acción, en los procesos de revolución, en los procesos de reivindicación, en los procesos de luchas que han tenido los diferentes países a nivel mundial. Y eso es lo que se ha dado hoy en día, que tenemos que hacernos más visible y decirlo, porque lo que se dice se ve y también se puede llegar a hacer cambios. Digamos, lo que acabas de decir es precisamente esta violencia contra las mujeres en la política desde un sistema estructural, ¿no es cierto?, como una organización política. ¿Cuáles son estas otras características dentro de esta estructura que tú has podido vivir, digamos, para entender un poco que la lucha es constante, que parte del entendimiento, me gusta mucho cuando tú lo dices, parte del entendimiento, porque es verdad, la gente no lo entiende y entonces la violencia estructural está presente. Pero para nosotras es tal vez más perceptible porque pues somos quienes estamos ahí todo el tiempo. Entonces, ¿qué otras situaciones has tenido que pasar en esta estructura de una organización política que hace que tú entiendas que el entorno todavía no se ha enterado de qué va esto, ¿no? Es que cuando tú me dices lo de violencia política, es como que vienen todos los tipos de violencia a mi mente, porque una mujer en el tema de política partidaria, y te lo digo desde la lucha que yo he vivido, tienes violencia económica, violencia patrimonial, violencia física, violencia psicológica, mi salud mental no puede más, porque a veces te agarran unos niveles de ansiedad únicos donde no tienes redes que te sostienen. Por ejemplo, cuando estás en campaña, ¿dónde acudes? ¿Dónde puede ser una red que sea de acompañamiento y segura para ti como compañera cuando te están vulnerando o te están acosando físicamente o sexualmente o psicológicamente? ¿A dónde voy? Porque a la final para todo el mundo, para la mayoría de personas dentro de lo que es el país, la violencia política hacia las mujeres no existe porque perteneces a un partido político. Entonces te quitan también ese derecho de poder denunciar lo que te hacen. Yo me acuerdo que cuando empecé hace unos, te puedo decir ya política partidaria, que me lancé a elecciones, empecé hace unos 5 años atrás, y lo primero que me decían, que es una violencia también, era, tú de ley eres la pareja de esa persona y por eso accediste a un puesto de representación. Nunca era por mis capacidades, tenía que haber sido la nieta, nieta, prima o hermana o hija de alguien o la moza de alguien para alcanzar un puesto de representación, y eso me dolía profundamente, y no me dolía a mí, me dolía porque mi madre leía los comentarios, porque las redes son
un nivel de, o sea, de violencia única que a veces no nos damos cuenta del daño que podemos hacerle a la otra persona. Pero porque termina siendo esta parte cultural. Exacto. O sea, termina siendo la estructura reflejada desde la construcción cultural que hemos tenido, evidentemente. Claro, imagínate, yo me acuerdo, te cuento un simple ejemplo que estábamos viviendo, era campaña de las elecciones 2019 con Paco Moncayo a la alcaldía. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo primero que a mí me dijeron, usted es la nieta, o usted es la novia del hijo de Paco. Y yo ni le conozco al hijo y le conozco recién a Paco, o sea, y le respeto también por toda su trayectoria. Y claro, eso también hace que hayan más mujeres en estos campos. Imagínate lo que pasaba después de esas elecciones, la Defensoría entró a poner paridad dentro de las alcaldías, es decir, si había un alcalde tenía que haber vicealcaldesa, y muchas de las vicealcaldesas no querían acceder a su puesto de representación que les pertenecía por miedo a la violencia o por los comentarios que se puedan generar dentro de sus ciudades. O porque terminan dudando de la capacidad. Eso es otro tema bastante puntual, porque muchas de las veces también el marido le dice que no participe en esos lugares porque le da miedo que pueda ser vulnerable, o el qué dirán, el famoso qué dirán para la mujer, porque si el qué dirán para el hombre es completamente diferente. Y hay que decirlo así, diferente. Tal cual. Pero sigue siendo complejo. Es decir, seguimos luchando contra la estructura, contra los pensamientos, contra el sistema cultural establecido históricamente. Pero ¿qué hacer en estos procesos? ¿Cómo podemos seguir? Yo nunca voy a negar toda la lucha que se ha hecho y todas las conquistas que se han logrado, pero aún así nos cuesta todavía en este espacio. ¿Qué hacer? ¿Qué seguir haciendo? Tú dijiste una palabra que es fundamental, el que nos cuesta. Imagínate que el llegar a pelear cuotas de género para que las mujeres lideremos puestos de representación, y te digo en tema de elección popular, porque es un conocimiento. Luchamos para que en el Código Orgánico de la Democracia se reforme al 50-50%, y tenemos que en este año 2023 que estamos viviendo, no hemos alcanzado el 50-50% poniendo la cuota de género del 30%, ni siquiera el 30% alcanzamos, y en el 2025 tendrá que ser 50-50. Y aún así tenemos cifras alarmantes, como decirte que de 200 y pico alcaldías que se llegó a tener, solamente 40 son lideradas por mujeres, o de las prefecturas, que es un número mucho más conciliador en el hecho de que de 20 y pico prefecturas tenemos 7 mujeres liderando. Pero eso nos hace repensar, ¿no? No hemos llegado ni a la mitad, ni menos de la mitad. Aquí en el Consejo Metropolitano de Quito tenemos menos mujeres que las anteriores elecciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es ese nivel de participación en sí que tienes? Y las encuestas también han sido encuestas que presentan preguntas misóginas como ¿por quién votarían? ¿Por un hombre o por una mujer? Eso es de terror, eso es bastante doloroso, que tengan que poner que el 80% de personas votarían por hombres y el 20% por mujeres. Esos son también discursos de odio que se van generando y que se van manifestando en contra de nosotras, porque no nos tienen que poner al mismo nivel. O sea, ya tiene que entenderse a la sociedad que es paritaria y que representan hombres y mujeres, niños y niñas, y que vivimos de eso. Entonces, creo que primero es necesario empezar en las mallas curriculares como eje fundamental de trabajar en realidad política, en entender qué es lo que hacen las organizaciones, en entender qué hacen las instituciones públicas para que las mujeres se interesen. Yo en estas últimas elecciones me recorrí un poco lo que es la ciudad en su totalidad, y a veces creo que estamos nosotras muy cerradas en el espacio que tenemos y que compartimos las mismas vivencias, que no nos damos cuenta que no estamos saliendo de ese círculo. Y por eso creo que este es un lugar, o este espacio es el que se pueda hablar, el que se pueda dialogar y el que pueda ir a más compañeras, a más mujeres, a más niñas, y que sea una voz que escuchen ellas, porque si seguimos en nuestros espacios, si seguimos compartiendo los mismos espacios, no vamos a alcanzar a más. Y ahí vamos a tener que de nuevo ver cómo hacemos con las nuevas generaciones que vienen tras. Yo siempre he dicho, y es algo que me gusta mucho, que nosotras estamos para que se les haga el camino más fácil al resto. Y que es como lo hicieron nuestras ancestras. Claro, si bien decías tú, una primera línea de acción que se debería tomar en cuenta para intentar erradicar precisamente la violencia política a las mujeres está en la construcción desde el sistema educativo. ¿Cuáles serían estas otras líneas de acción en las que nosotros podríamos ir fluctuando también como para seguir abriendo? Me acaba de iluminar cuando tú lo dices, ¿no? Queremos hacer un camino mucho más sencillo para nuestras generaciones venideras. Y evidentemente, si la educación es una línea de acción, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles serían estas otras líneas de acción en las que nosotros podemos ir fluctuando?
Bueno, verás, entre esas, como te digo, la educación, la malla curricular es un eje fundamental, trabajar en temas de materia política para que conozcan y también sepan que sí pueden llegar a hacerlo, que sí pueden construir estos espacios, pero también las organizaciones partidarias. Ninguna organización partidaria de aquí del Ecuador es inclusiva, ninguna tiene una guardería dentro de su institución para que las mujeres que tienen a sus hijos puedan venir a militar en el partido y también puedan venir a luchar dentro de sus cargos de elección popular, o no solamente de cargos de elección popular, también pueden ser asesoras, comunicadoras, temas, si quieren fortalecer temas económicos, temas en diferentes ámbitos, ¿no? Y desde esa lucha también viene el ámbito de lo que hace la comunicación, o sea, también que hayan más compañeras aliadas dentro de estos espacios de periodismo, de comunicación, que dan lo que pasa actualmente, que actualizan a todas las personas, pero desde un punto de vista mucho más transversalizado el enfoque de género. Yo me acordaba cuando estuvimos en ese conversatorio, Joana decía, tengo compañeros que siguen reproduciendo la misoginia dentro de canales de televisión. Eso ya no se puede permitir porque eso duele y nos duele a nosotras como mujeres, que hayan estos ejemplos, que nos naturalicemos estos ejemplos, que por una mujer maneja va a haber un tráfico bárbaro. Entonces eso ya no se puede dar, ya no se puede empezar a naturalizar esas mínimas cosas que pensamos que son mínimas, pero a la final que se va ya construyendo en la mente de la ciudadanía. Y que caemos en el estereotipo. Exacto. Y nos empiezan a determinar o a seccionar, digamos, en el estereotipo que nos van construyendo culturalmente. Claro, mira, yo solo quiero ver cuántas mujeres se van a elegir en el 2025 para presidentas. ¿Y a cuántas mujeres? Porque tienen que estar de manera obligatoria a vicepresidentas. Ahí vamos a ver cuál es la lucha, porque en los partidos no se ha trabajado en nuevas masculinidades, no se ha trabajado en perspectiva de género. No hay un código ni un comité que lleve los temas de enfoque de género o de género dentro de la institución, porque el comité de ética no puede llevar temas de enfoque de género por el conocimiento que no se da y porque las mujeres también necesitan espacios seguros para denunciar la violencia que sufren dentro de sus provincias, dentro de sus organizaciones partidarias. Porque aquí no hay que quitarle a ninguna la violencia que llevan y cómo les han venido trabajando con sus mujeres dentro de sus organizaciones. Entonces, si hacemos un espacio colectivo, una agenda también de género entre las diferentes organizaciones partidarias y que nuestras luchas sean compartidas como lo es para nosotras, porque sí lo es, son luchas compartidas que tenemos las mujeres, podamos hacer la diferencia y ahí vamos a empezar a erradicar y vamos a sumar más puestos para que más mujeres vengan, más niñas, adolescentes se interesen en ello. Y ahí yo creo que se ha logrado un poco del objetivo, porque las cifras son alarmantes, la que nos da Naciones Unidas, que en 200 y pico de años, que en 100 y pico de años vamos a estar hablando en temas de igualdad, no de equidad. Tú acabas de decir una apreciación muy importante que quiero rescatarla para poder profundizarla de mejor manera. Tú decías, qué importante es el trabajo en red. Y nos cuesta trabajar en red, digamos, en este camino, en estos 9 años de militancia que tú decías, ¿no es cierto?, que has vivido, digamos, desde tu experiencia muy particular, ¿nos cuesta trabajar en red? ¿Qué tan fácil o difícil se ha hecho poder lograr trabajar en red para mirar que todas estas mujeres que pueden ser parte desde sus experticias, pues colaboren y contribuyan a esta causa? Es una pregunta que me trae muchas, no sé, o sea, muchas respuestas. Porque primero tenemos un discurso cruel que nos han hecho creer a todas las mujeres, que una mujer es una enemiga de otra mujer, y eso es lo que también hacen dentro de las organizaciones partidarias, ¿no? El hecho de que decir, solas se pueden matar, así que tú no te metas, tranquilas, solas se van a terminar matando, tú no hagas nada, así que dale. Y ese discurso de odio y ese discurso cruel que generan entre las mujeres es lo que reduce también el puesto de poder trabajar colectivamente, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotras, ¿no? Una nueva generación, una generación que es pensada no solamente en base a lo que yo tengo, sino a la empatía, a la otredad y de entender que hay más redes de sostenimiento, más redes de ayuda colectiva y que sí se puede construir. Yo cuando veo el claro ejemplo de las organizaciones sociales, que bueno, han sido las que han salido a las calles a luchar y a pedir nuestros derechos, digo, sí hay cómo hacerlo. Independientemente, el feminismo son feminismos diversos entre sí y son con agendas diversas también. Y hemos logrado también confluir en cierto punto la lucha de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. En cierto punto logramos confluir un mayor número de mujeres sobre la soberanía de nuestros cuerpos, pero también sobre el acceso a la salud pública. Entonces, hay puntos que sí
que sí son de convergencia y que sí se puede trabajar colectivamente. También hay puntos que nos duele a todas que le traten mal a otra compañera, o les duele a todas que literalmente le minimicen o le digan ciertos comentarios machistas como lo del tubo, como le falta experiencia, porque a la mujer siempre le falta experiencia, o sea, la mujer tiene que demostrar su experiencia el triple que los hombres. Esto no es una lucha entre hombres y mujeres, pero es una realidad que la vivimos y la palpamos. Entonces, ahí es cuando tú dices, compañera, dale. Yo cuando viví este tema en la asamblea de las diferentes bancadas con interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, me dolía mucho que compañeras de diferentes organizaciones partidarias, no de izquierda, ni de centro, ni de derecha, diferentes están a favor, pero les costaba hablarlo, les costaba decirlo porque pensaban 3 veces de ver qué les iba a decir la organización. Entonces ahí sí creo que puede haber una red colectiva, una red mucho más amplia de nosotras, luchando contra todo lo que criticamos y decir, compañera, si no te escuchan, le escrachamos a esa persona y rompemos el silencio y lo hacemos contigo sororamente y colectivamente, porque ahí está nuestra revolución y nuestra resistencia, ahí está lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que erradicar. Y es a lo que yo voy, o sea, yo sí creo que sí se puede trabajar colectivamente. Yo soy de las personas que creo que sí podemos tener puntos de convergencia, pero también de disentir, y no está mal disentir. Y esos puntos lo podemos dejar a un lado, mientras tanto seguimos luchando en los otros que son mayor importancia, como reducir la brecha salarial, reducir a que más mujeres estén en situaciones vulnerables, el trabajar colectivamente no solo con un grupo de mujeres, sino con el grupo de mujeres diversas, desde todos los feminismos, entiendes también las diversidades sexogenéricas, porque esta lucha es de todas y esto no es nada individual. Totalmente. ¿Cómo Verónica Carrillo, ya digamos, en la cotidianidad laboral, en la cotidianidad desde la política, si quieres tú en la cotidianidad familiar, cultural y demás, cómo Verónica Carrillo ha vivido la violencia política hacia la mujer? Yo en todos los niveles, te soy franca, en todos los niveles he llorado mucho. He llorado, pero creo que este año, en el 2023, lo que me representa es la resiliencia pura, esa palabra que uno a veces no le da el significado, pero el de caer y el levantarte y el saber que sí tienes mujeres valiosísimas en tu camino y que de ellas aprendes día a día a luchar como una guerrera. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo he recibido del comentario más misógino al comentario más, o sea, ya ni hago caso, o sea, estoy dispuesta como vengo pensando últimamente a otro round. Delen, voy a seguir aquí, delen. ¿Qué más me van a sacar? Vamos, síganlo porque aquí estoy. Voy a poner el pecho y la cara para demostrar que sí podemos, o sea, que no somos, como lo han venido poniendo, un sexo débil, porque eso es lo que nos han hecho creer desde pequeñas y eso no hay que mentirlo, hay que decirlo también, sino que somos fuertes, que somos duras frente a esto. Te puedo decir que me han dicho que solo, ¿qué nomás me han dicho? Aparte de que soy la moza de alguien, me han sexualizado bastantísimo, he tenido comentarios bastante machistas acerca de mi participación joven, me han dicho histérica, porque claro, cuando uno no está de acuerdo con las lógicas patriarcales, lo primero que es está histérica o en sus días, no le hagan caso a la loca. Porque una ya es loca, o sea, ya de una le ponen como loca. Y cuando ya entras a un punto más de que compañeras quieran que se sumen, lo que siempre dicen, déjenles que se peleen o no le tomen en cuenta a la compañera, y la mayor manera de hacerlo es invisibilizándole. Entonces, como no pueden conmigo, porque no han podido conmigo, ha sido una batalla bastante fuerte, y también en campaña con los mismos compañeros, porque yo no voy a ocultar aquí nada, y si ocultas también es cómplice, ¿no? de todo lo que es vivir en este mundo. Y yo a las compañeras le he dicho, tienes un montón de chuchaquis políticos, tienes un montón de altos y bajos, son carruseles de emociones, sensaciones, y el hecho también de ser joven ha dado como que me tomen menos en consideración. Y lo he dado, la lucha lo he dado, la batalla lo he dado con mis compañeras. Tengo un grupo de mujeres que son más mujeres que hombres, no por descolarles tampoco, sino que siento que para mí formar una red segura es estar entre todas ellas. Formar una red segura para mí es el que yo pueda decirle, necesito llorar, necesito salir de aquí, necesito un espacio donde ya no doy más, porque te empiezan a pedir el doble que tus otros compañeros en términos de, pero ya, sal mejor en esa foto, arréglate, córtate el cabello, cosas que son misoginia, ¿no? Y no te has maquillado, estás más pálida que ayer, a ver qué te pasa, ándate a la peluquería, o sea, y te duele, porque se meten con el físico de una.
Y luego de eso te invisibilizan los comentarios, porque para ti, para ellos o para la organización como tal es más importante la fotografía que cómo tú te sientas internamente. Entonces ahora hablamos de la salud mental y yo no quiero hablarlo como algo cliché, sino como algo que necesitamos absolutamente todos y todas para llevar estas cargas emocionales y en un momento decir, no me voy a ir de aquí, porque aquí está mi lucha y aquí tengo que seguir, porque es darle gusto al patriarcado y a todas sus formas de opresión. Ahora que estamos precisamente en esta campaña, en este podcast, Violeta Sí, mi querida Verónica, ¿tú qué consideras que necesitamos las organizaciones para reducir la violencia política? Hablarlo. Notoriamente es hablarlo, el manifestarlo, el que más compañeras también se sumen a las denuncias de sus violentadores dentro de las organizaciones, que se pueda visibilizar qué es lo que pasa internamente, porque la violencia, como te digo, cuando tú me dices violencia política, yo pienso en un sinnúmero de violencias. Compañeras han pasado por violencia física, por violencia psicológica, por violencia económica, por violencia cultural y patrimonial. Entonces es necesario hacerlo público, porque solo lo público se ve. Vuelvo y repito, esto es muy importante. Y luego de eso, las redes que nos sostienen, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es seguir frente a esa violencia. Hay muchas compañeras que yo comencé con ellas y se han ido quedando dentro del camino. Y duele mucho porque tampoco puedes decirles, súmate a algo que ya no quieren, que para ellas es muy violento, que dicen, no aguanto. Y que puede ser incluso lo peor que les pudo haber sucedido en su vida, el hecho de formar parte de ello. Entonces, creo que sí son muy importantes las redes de sostenimiento, de entender cómo también puedes sacar todo ello y cómo denuncias. Nadie sabe los protocolos de acción. Las mujeres, al menos en tema de política partidaria, tienen miedo a hacer las denuncias, primero porque no saben cuáles son los protocolos, segundo, los protocolos son encargados los violentadores de ellas y tercero, la expulsión de sus organizaciones por decirlo. Entonces tienes una serie de exposiciones que te hacen vulnerable también al hecho de poder visibilizar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que hacer reformas del Código Orgánico de la Democracia. No podemos ser más cifras, no podemos ser más números las mujeres. Somos cifras en el femicidio, somos cifras en el feminicidio, somos cifras en la violencia, porque claro, el INEC dice que 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Yo no creo eso. 10 de cada 10 mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, y sea cual sea el tipo de violencia. Entonces, las cifras no nos podemos ver más como números. Las cifras sí dan un equivalente de lo que te pasa, pero si nos vemos y nos seguimos viendo como números, vamos a decir, bueno, este año sacamos 23 candidatas a la concejalía, de las cuales 7 llegaron, pero tuvimos un número más que el anterior año. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos cambiado? Absolutamente nada. Porque no les estamos dando los lugares seguros a las compañeras que llegan, para que más compañeras se sumen y para que más compañeras luchen también en conjunto con ella. De eso también hay que hablarlo, de compañeras que se encuentran dentro de las asesorías de despacho de sus compañeras. ¿Cuántas mujeres están de puestos de asesoras y cuántas mujeres están de puestos de asistentes? Entonces, ¿cuál es el trabajo que se está realizando de fondo más que de forma? De algo objetivo a más de subjetivo. Entonces, hay que empezar a golpear. Tiene que el Código Orgánico de la Democracia, el CNE también, ver más allá que las cifras, decir qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está faltando. Hay capacitación para las mujeres. Tienen agenda estas mujeres. El partido les está dando esta red de sostenimiento y también de capacitación y formación a ellas. ¿Cómo están viendo los cuadros los partidos políticos de mujeres? Las mujeres cuando llegan a estos cargos, cuando se votan para elección popular, ¿cómo lo están haciendo la campaña? ¿Les brindan el apoyo? ¿Les brindan de verdad el fondo partidario que les pertenece en temas de comunicación? ¿Qué pasa? Esas respuestas no la hay, solo hay en cifras. Una mujer está más que la otra cifra que existió, y eso es un avance. Sí es un avance, pero es un avance muy subjetivo. Porque seguimos siendo estadística. Exacto, entonces ahí es a lo que voy. O sea, hay que apuntalar bien los indicadores, hay que saber cuál es el fondo del asunto, hay que ver qué es lo que tenemos que golpear dentro de esas organizaciones partidarias, y eso lo podemos hacer en conjunto, porque si los 5 poderes del Estado transversalizarían el género, créeme que no estaríamos hoy en día pidiendo que nos escuchen, pidiendo que por favor haya más presupuesto, pidiendo que por favor nos tomen en consideración en todas las aristas, y no estaríamos tampoco peleándonos para que nos den voz y voto dentro de las organizaciones. Si bien el panorama termina siendo, como nosotros decíamos, no queremos evitar que seamos más de estadísticas y pues que más mujeres se sumen precisamente a la política. ¿Qué les diríamos de esas mujeres, Verónica?
Bueno, ¿qué les diría? Que participen, por favor, las necesitamos de adentro, necesitamos tener aliadas en estos campos de acción, necesitamos que también las organizaciones sociales o en el campo de lucha que ustedes estén, nos unamos fuertemente. Esto no es algo loco, ni utópico, ni ideológico que lo digo, lo pasó en Argentina la unión de todas las mujeres en diferentes campos de acción con un solo propósito, la agenda que tenían en común y que tenemos muchas cosas en común, que queremos lucharlas de diferentes formas y que también queremos pelearlas por ustedes. Y ese es el camino. O sea, esta frase la vuelvo y la repito: la mejor revolución para nosotras será abrazarnos, sostenernos y resistir frente a las injusticias, pero también es por la memoria de las que no están, por la valentía de las que luchan y por el futuro de las que vendrán. Esa es la lógica de que nos encontramos hoy en día luchando estos puestos de representación, pero también luchando agendas colectivas para sostenernos. No queremos más que un 8M nos pongan a mujeres frente a mujeres, policías mujeres frente a las mujeres que marchan en un 8M. Queremos que esas policías mujeres algún momento lleguen a unirse a la marcha y digan: no, hoy hago paro feminista o lo que fuera, y caminamos en conjunto porque esta lucha es de todas, no de una. Es de todas. Verónica, Carito, muchísimas gracias. Sin duda para mí termina siendo esto muy inspirador y espero que para todas también y mucho más. Así que agradecerte eternamente. No, gracias a ustedes. Para mí siempre es enriquecedor estar en estos lugares porque una vuelve al sueño que la levantó y al sueño que le sostuvo en todos estos tiempos y dices: no es utópico, no es irreal. Hay mujeres que te sostienen, hay mujeres que siguen haciendo política pública desde diferentes ámbitos y que juntas, sosteniéndonos las manos de las unas de las otras, vamos a poder cambiar todo. Y esto también conlleva a que seamos mucho más abiertas y lo formemos con redes y tejido social colectivo por la justicia social, porque sin justicia social y sin equidad no existimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les agradecemos por acompañarnos en este episodio del podcast Violeta sí, violencia no. Este episodio es retransmitido en Spotify por La Tinta Violeta S., un canal de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Mi nombre, Tania Vidalba. Nos vemos en el siguiente episodio.